Hace algún tiempo realicé el video del Mackie 2 Go. Lo que menos llegué a imaginar en la vida es que este video fuera a tener más de 1.400.000 vistas, siendo el video más visto del mundo de este modelo. Más de 200 altavoces han pasado por mi canal y este pequeño altavoz logró hacer algo increíble, que es poner a sudar a las marcas más representativas e importantes del mercado. Pero hoy Mackie acaba de lanzar esto. Les presento al Mackie 2 Go. Y la pregunta aquí no es saber si este subwoofer patea duro o suena bonito, sino que la verdadera pregunta que vamos a contestar es si este sistema completo es capaz de reemplazar un sonido sencillo para DJs, para eventos corporativos y para músicos que desean su actuación en cualquier lugar. No vamos a leer especificaciones técnicas que aparecen en los manuales o publicidad. Lo vamos a poner a prueba. Sacamos el sistema exteriores. Saqué también el medidor NTI Audio XD2, que es supremamente prestigioso en la industria. Vamos a desbaratarlo, a explicarle cómo hace para dar este sonido tan profundo. Sí, por el precio y por la tecnología y la construcción vale la pena y cumple lo que promete. Soy Víctor Córdoba, especialista en sonido profesional, con más de 186.000 suscriptores y 36 millones de vistas, y esto se pone muy interesante. Bueno, estamos aquí a unos 10 metros. Utilizando el medidor con M-Noise nos da 119.1 decibeles. La he hecho varias veces esta medición y no pasa de ahí con M-Noise. Con música la cosa es distinta y ya lo vas a comprobar. Para que este subwoofer emita 102 decibeles más o menos a 7-8 metros pico, esto ya me convierte el equipo en algo muy serio. Continuamos. Voy a realizar la medición del Mackie 2 Go, ya que en el primer video no logré hacer esta medición y en ese tiempo no tenía el conocimiento y las herramientas. Ahora que sí las tenemos, las vamos a aprovechar. Haciendo los preliminares para medir qué tan fuerte suena el Mackie 2, qué volumen, hasta que estas líneas empiecen a juntarse. Observe, el quitador empieza a trabajar. Nos dice acá 115.3 decibeles. ¿Y se oye el Mackie 2 solo? El rey de Pipa, yo, la ley, soy yo. Estamos a una distancia determinada, 15 metros, 186 decibeles. Ya hicimos la prueba de Mackie 2 Go, medición de presión sonora y un poco de música. Ahora vamos a agregar a esta belleza. Vamos a probar con el subwoofer. Muy bien. El rey del pipayo. Con música movida. Impresionante. Ahora lo que vamos a hacer es la medición del sistema completo. 111.8, seguimos subiendo. 118.2 decibeles. ¿A qué se debe esto? Los bajos, cuando el micrófono se mide en el aire, pierde 6 decibeles. Así que, bueno, está muy bien. 118 decibeles, pero de rango completo. ¡Wow!
Para hacer un sistema tan compacto y funcionamiento solamente a batería, tiene graves muy serios, muy definidos y muy contundentes. Vamos a ver qué tal se comporta con otros sistemas de subwoofer más grandes y con energía eléctrica. Su forma rectangular lo hace extremadamente fácil de transportar y su base de transporte es muy cómoda. Aquí tenemos el Evolve 50, el cual sí o sí necesito las dos manos, al igual que el bajo del subwoofer Maui 28G3. Bueno, este es el subwoofer más liviano del mercado, 18 pulgadas, pero no se compara a la comodidad del Mackie Tungo para ser transportado. Este gigantesco subwoofer de 18 pulgadas tiene unas características sonoras muy similares al Mackie Tungo Subwoofer que estamos revisando. El asunto acá es que mire el tamaño que tiene normalmente esos sistemas para sonar con esa profundidad. Obviamente el nivel de presión sonora, pues nada que hacer, esto suena inmensamente más fuerte. Y funciona con energía eléctrica. Tenemos el Mackie Tungo Subwoofer, el subwoofer del Evolve 50, el Polar 12 y tenemos otro de 12 pulgadas por acá que es el subwoofer del Maui 28G3. Aunque comparativamente los subwoofers de 12 pulgadas son muy similares en tamaño, pues obsérvese que este es mucho más delgado y ergonómico. Y a diferencia de estos lo puedo poner en horizontal y en vertical como usted lo ha visto durante este video. Inclusive lo puedo transportar en un avión pero siguiendo las normativas de equipaje y todas las reglamentaciones de la aerolínea. Y aquí ya tenemos estos mastodontes de 18 que pues lo podemos comparar aquí rápidamente. Acá lo tenemos en la parte superior y mira la diferencia tan grande que hay en tamaño. Y vamos a compararlo con este bajo comparado con este super mega potente de 18. Y pues bueno, 60 kilos y este 19. Tamaños, ergonomía, facilidad de cargar. Imagínense uno subir al tercer piso con este bajo, uno tener que irse para la playa, porque lo puedes llevar para la playa. Va a llenar un poquito de arena, pero lo puedes poner en la playa, para un cóctel, para un lugar donde no se puedan poner cables. Facilidades con la batería recargable. Estos ya pertenecen a otra categoría. La otra cosa es que el nivel de presión sonora jamás va a ser igual a esta bestia. Entonces es algo que usted debe ser consciente. Este es para facilitación logística, ahorro de tiempo, de batería, de cualquier cosa. El que me diga es que usted no está siendo justo. ¿Cómo así? ¿Usted va a comparar estos de batería sabiendo que hay estos aparatos EcoFlow? Pues sí, pero es que son, en menos son 12 kilos más que tengo que sumar por una duración de batería igual. Obviamente a niveles de presión sonora mucho más altos, pero igualmente hay soluciones para todo tipo de rango de precios. Pero este que tenga todos los problemas solucionados en cuanto a autonomía eléctrica, fantástico, fantástico, fantástico. Una categoría absolutamente nueva que acaba de nacer. El desarrollo de los sistemas de altavoces de batería recargable es una cuestión que ha ido avanzando a través de los años. Como pudieron ver en el video de Mackie, es un altavoz que suena muy bien, el Tungo, muy buenas reproducciones de medios, los graves son interesantes. Todos los sistemas de batería de altavoces de rango completo adolecen de lo que este viene a solucionar y es la cantidad de graves pesados en la zona baja de la reproducción. Ese grave que nos hace bailar, que nos hace vibrar, que nos hace conectarnos con la música, hace mucha falta y esto vino a proponer Mackie con este altavoz a solucionar este problema. Uno de los inconvenientes iniciales en los cuales se encontró y fue un desafío es cómo hacer que un altavoz con graves tan profundos que consumen mucha energía eléctrica tuvieran la posibilidad de reproducirse durante 6 horas con una sola batería, en lo cual Mackie estuvo muchos años trabajando, por eso este subwoofer demoró tanto en lanzarse y otras marcas no lo han hecho. Es el segundo fabricante que se atreve a hacerlo después de Jorvin, en realizar un subwoofer autoamplificado que hace demasiada falta. Y es muy importante advertir, este subwoofer va a servir absolutamente con cualquier altavoz de batería recargable hasta de 10 pulgadas de la marca que usted quiera. Así que si usted tiene el Bose S1 Pro, el Ever C8, el JBL One Compact, todos estos, puedes disfrutar de este sistema también. Las pruebas definitivas. Audio desde nuestra Mackie Pro FX10 Go, a ver qué tan fuerte la señal que puede recibir. Esto es supremamente importante. Hay equipos de Meyer Sound que están en más 24 dBu, más 22, grandes y espectaculares, prestigiosas marcas. Entonces le vamos a subir, estamos en menos 12, menos 11.7, 10.8, 7.7, 2.7, 2.8, 3.9. Este sería el estándar de la industria. Normalmente este sería la señal nominal de casi todos los altavoces. Le seguimos subiendo más 6, más 8.2, 8.3, 12, 15,
Wow, y un porcentaje de distorsión extremadamente bajo, 0.0088, eso es demasiado bajo. La verdad, impresionante por el precio de este equipo, pues, o sea, tiene prácticamente una entrada profesional. Ya nos acercamos a 19.1 dBu, 20 dBu, wow, esto es demasiado bueno. Seguimos, 21 dBu, esta es la salida estándar de una Midas M32 y la podemos conectar prácticamente directamente a este equipo sin problema. 21.9, 22. Y obsérvese que cuando llegamos a 22, el bombillo overload empieza a iluminar. Normalmente los equipos alimentados a la batería tienen una entrada de señal estándar de consumo de producto de hogar. Esto es comparable con su buffer de energía eléctrica. Esta entrada tan excelente. Efectivamente, una medición de 122 decibeles. Es lo más que se pudo conseguir a 1 metro de distancia. No se logró con M-Noise, sino con música directamente. Vamos a explicarle a usted en qué consiste este programa, por si de pronto muchas veces en los videos lo he mostrado y no he explicado para qué funciona. Este programa nos sirve para ver lo que escuchamos con los oídos y tomar decisiones. Acá donde dice magnitud, nos sirve para ver la medida que le hemos tomado acústicamente al altavoz. Esto comprende todo lo que escuchamos, desde las frecuencias más graves, o sea, donde están los bajos profundos, hasta los agudos más cristalinos, como los sonidos de los platillos. Mientras más hacia la izquierda esté este gráfico, cuando medimos los graves, más profundo suena el altavoz. Puedo decir que, como usted lo escuchó con los audífonos, este altavoz tiene una profundidad impresionante en los graves. Nos damos cuenta, cuando nos paramos aquí en la puntica de esta montaña nos aparece 47 Hz. Eso es básicamente el bajo del reggaetón que le dicen 808, que se siente usted súper profundo, súper potente en el reggaetón. El trap se siente con mucha fuerza. Y acá más arriba, donde dice 61, 55, es el sonido del bombo que usted siente. Así que este sistema tiene excelente capacidad para reproducir música moderna y nos lo está mostrando acá en gráficos. Usted asomó las narices por acá. Siendo ingeniero de sonido, dice que en menos 10, según el manual de instrucciones, son 32 Hz. Y acá tenemos 35.9. Se peló por 3 Hz. O sea, pues sí es verdad lo que dice Mac. Y en menos 3, o sea, me tengo que ubicar por aquí en 7. Lo voy a hacer por acá. 41.4 y promete 39 Hz. Así que Mackie sí es totalmente honesto en la descripción que dice de sus productos. Este sería el bajo gigantesco, la línea que usted ve en color aguamarina que usted vio en el video. Obsérvese que el sonido es muy parecido, solo que este pues le gana en profundidad. Aquí estamos hablando de 35 Hz, aquí donde está en menos 10, 33 Hz. Y esto debido pues a una calidad de construcción y a un tamaño inmensamente grande. Obviamente por niveles de presión sonora no los puedo comparar, sería absurdo prácticamente. Esto es un bajo que llegaría fácilmente a los 140 decibeles. Pero lo que quiero que entienda es que la calidad de sonido de este Mackie Tomb Sub-Go es muy similar a este bajo que está en $2.500. Y ahora le vamos a agregar el subwoofer de Electro Voice, el que pesa 29 kilos, LX200, en el cual su sonido está muchísimo más enfocado en la musicalidad. Acá nos aparece 45 Hz en menos 10 y en menos 3 nos aparecería más o menos 50-51. Este bajo es mucho más adecuado para lo que sería la presentación en vivo, pero valore algo, el Mackie Tomb Sub-Go, vamos a quitar el HK Audio, a pesar de que es de doble de 8 con batería recargable, tiene un sonido más profundo que el subwoofer Electro Voice que usted me vio cargar de 29 kilos. Obviamente el Electro Voice es muchísimo más fuerte en niveles de presión sonora, casi 10 decibeles más de ventaja. Bueno, algo que me gusta mucho de esta reja es que el logo de Mackie podemos girarlo de acuerdo al sentido de la ubicación, ya que el altavoz es válido colocarlo acostado o vertical. La reja es muy parecido a lo que sería la ZLX e inclusive cuando EAW hacía parte de Mackie también se me parece bastante. Se ve en un acabado mate muy agradable y voy a quitarla acá y ofrecemos aquí para ustedes la textura bastante suave, bastante bien hecha. Acá el soporte del logo en la parte delantera y unos bordes de goma para permitirse ajustar dentro del chasis o la estructura. Un poco endeble acá en la mitad, pero perfectamente bien para el precio que estamos ofreciendo. Si quiere uno una reja más fina y más poderosa, hay que pagar más. Y acá tenemos la estructura de la acústica principal de los altavoces.
dos altavoces de 8 pulgadas con una particularidad, y es que ambos, como usted lo puede apreciar, tienen una posición en B, ambos mirando hacia un punto fijo en el centro. Hay un desfogue bastante profundo que se va hasta la parte trasera de la caja. Permite reproducir los graves y que este ducto salga con mucha fuerza. Tendremos más presión sonora y menos distorsión y menos ahogamiento de estos altavoces en reproducción de graves. Y al mismo tiempo hacia la parte trasera tendremos menos resonancias dentro de las cajas y al mismo tiempo el sonido salga más limpio. Así que aparte de que estamos pagando muy buen precio por este sistema, el diseño acústico es impecable. Felicitaciones por Mackie, espectacular. Nos encumbramos ya en la parte interna de este subwoofer y observamos que acá está el desfogue en el cual yo les hablaba y los imanes de los dos altavoces en la parte trasera. La construcción de la caja, la verdad, definitivamente es MDF por la forma de la curvatura que se ve acá en la pintura, y el desastillado pues no se nota como ocurre con el contrachapado, ¿cierto? Acá tenemos la parte interna de la asa de transporte y acá las conexiones de las dos baterías recargables. Aunque veo aquí algo de contrachapado de abedul. Esta es la textura de la pintura. Se justifica sus casi 19 kilogramos. En una estructura muy sólida, tiene partes de madera supremamente gruesas. Ahora tenemos el cono de 8 pulgadas que está en este Mackie. Se destaca la suspensión redonda, amplia y generosa, cual permite que la excursión sea bastante pronunciada. Te hace acordar de lo que serían sistemas de car audio. Y al mismo tiempo se ve ayudado por una membrana bastante amplia. Se ayude muchísimo en el desplazamiento lineal del altavoz. Tiene una bobina de 1.5 pulgadas, lo que permite que sea bastante eficiente y no tenga mucha potencia. ¿Cuántos RMS yo le pongo a este altavoz? Máximo 150 RMS y 300 watts continuos. Canasta totalmente hecha de acero, bastante bien por el precio que vale este altavoz, que me parece una salida de ventilación acá en la parte trasera, conexión positiva y negativa, y me gusta mucho la calidad del cono de papel, la suspensión, el tapapolvo que está bastante proporcionado a la medida total, proporcionando una rigidez total en el centro del cono para evitar que se deforme o tenga un sonido bastante diferente. Me llama muchísimo la atención los laterales, que hay una ventilación bastante extrema, la cual permite que no sea necesario tantos huecos acá atrás, sino que hacia los lados se disipa la temperatura, proporcionando que cuando encuentre mucho volumen, la compresión o la disminución de su eficiencia cuando hay mucho calentamiento sea mínima. Tenemos acá la sorprendente unidad de potencia del altavoz Mackie SubGo. Acá tenemos el switch de encendido y apagado, que controla directamente sobre la sección del control de la batería que se encuentra acá en esta zona azul. Nos encontramos la entrada de corriente cuando la estamos conectando directamente de la energía eléctrica, cuando la estamos cargando, y acá todo lo que se compone como la fuente de poder conmutada, en la cual está estas bobinas que reducen todo lo que tiene que ver con ruidos extraños en el momento de la carga, y estos varistores que nos permite eliminar picos y otros peligros. Muy buen aluminio de disipación de calor, por así decirlo, los transistores de potencia de la fuente de poder. Se ve muy fiable, económica construcción, sí. Me gusta mucho esta cantidad de adhesivo en estas zonas, y es importante en subwoofers que tenga bastante, debido a que la vibración puede hacer que arranquen estos componentes, como le está pasando a otras marcas más costosas. Los filtrados acá con respecto a esto, y aquí hay algo muy interesante, y es la conexión que viene de la energía eléctrica de las baterías que entra por estos dos canales. Acá está todo el procesamiento de lo que es la batería eléctrica, la batería de iones de litio, las dos, y acá por debajo hay unos disipadores en los cuales están conectados a unos amplificadores, y por acá sale la potencia a los altavoces de 8 pulgadas. En la parte superior, todo lo que tiene que ver con el procesamiento, tenemos el módulo Bluetooth y la salida de conexión a la iluminación delantera. Todo esto tiene que ver con el control mientras que está cargando y mientras que se enciende y apagan estos LED. Una fuente de poder sencilla, perfecta para el precio que se está vendiendo,
pero en mi opinión está supremamente bien hecha. Felicitaciones a Mackie, o sea, hasta el momento no le he encontrado defectos a este producto y ya he revisado bastantes características. Es que este subwoofer tiene conexión a Bluetooth para que usted directamente transmita la música y de ahí del subwoofer a cualquier altavoz de menos de 10 pulgadas que tú le conectes. Esta y más funciones increíbles te las voy a presentar a continuación. Tenemos la conexión Bluetooth, el cual al presionar el botón va a buscar dispositivos que ya tengamos conectados. O si deseamos emparejar uno nuevo, simplemente lo dejamos presionado. Vamos a mirar cuánto tiene el alcance del Bluetooth del Mackie SubGo. Aquí lo tenemos conectado. Vamos a esperar que el internet nos responda. Me voy a ir lo más lejos que pueda. Aquí estamos a 50 metros. Ya aquí se pierde. Así que un alcance máximo 40-50 metros. Nos encontramos acá algo que me gusta mucho y es que tenemos el estado de carga de las baterías, tanto en el módulo 1 como en el módulo 2. Actualmente solamente tengo una, pero ganas de comprarme la segunda batería no me sobran. Volumen, que es del amplificador a los altavoces. Conexiones XLR, combo TRS, así que podemos ingresarle línea y XLR. Salidas. Esto se podría hacer una conexión estéreo. Full range ya lo vamos a explicar. Quiere decir que por estas dos salidas, la A y la B, va a salir el sonido tal cual como está entrando. Obsérvese que aquí estamos enviando un ruido rosa con el fin de que usted observe para qué funciona este botón. Al presionarlo, obsérvese este maravilloso fenómeno que ocurre acá, y es que por estas salidas, en la cual estoy midiendo, se eliminan completamente los graves, dejando que solamente se reproduzcan medios y agudos por cualquiera de las dos salidas que tenemos conectados. Así que es bastante probable que puedas usar tu Mackie SubGo u otro altavoz de tu marca favorita con este espectacular subwoofer. Front LED, encendemos o apagamos los LED frontales decorativos que tiene este sistema. Tenemos Phase o fase, acá nos aparece invertido o normal. Nos funciona en el momento en que estamos sintiendo que el sonido del subwoofer no se está enviando hacia adelante sino hacia atrás, como suele ocurrir. Al presionar este botón muchas veces vas a notar una mejora de cambio de este sistema de audio. En mono me gusta mucho en caso de que usted solamente va a utilizar un subwoofer y un altavoz Mackie. Si vas a utilizar un subwoofer y dos altavoces, sí te recomiendo dejarla en estéreo. Seguimos dándole validación a este altavoz con una carga que podemos conectar de 100 a 240, 75 vatios de consumo. Dos cuestiones que usted se va a hacer en este momento. La primera es porque este altavoz tiene dos bancos de batería y la otra es porque este altavoz puede tener energía infinita con doble propósito: aumentar la capacidad. Con una sola tenemos aproximadamente 6 horas de uso, con dos duplicamos a 12 horas. Al mismo tiempo, si tenemos dos baterías disponibles en el momento en que estamos utilizando el altavoz, utilizamos una a cargar mientras que está funcionando con una de ellas. Nuevamente la insertamos y la batería que teníamos, por ejemplo, acá ingresada, la ponemos a cargar y el sistema sigue trabajando ininterrumpidamente. Esto se llama cambio en caliente o hot swap. Competidores: Yorville EXM Mobile Sub, subwoofer doble de 8 pulgadas con un concepto muy similar. No tiene graves tan profundos como este, tiene un peso más ligero, 13.6, a costa de una madera más delgada de 12 milímetros. Las pilas o las baterías no se pueden intercambiar como este caso. Tiene una autonomía máxima de 5.5 horas a comparación hasta de 12 que puede tener este, y aproximadamente $300 más costoso. Concluyan ustedes. Sugerencias y recomendaciones: debido pues a la forma en que está hecho el subwoofer, puedes apilar varios subwoofers a nivel vertical con el fin de obtener más potencia en los graves. Conclusiones finales: si sirve para reemplazar un PA pequeño de DJ, sí, pero no te puede hacer una fiesta de 200, 300 personas con full rumba, no. Te sirve para sonorizar, ambientar eventos sociales, hacer una fiesta sencilla. Para un pequeño grupo de personas, sí te puede hacer la rumba full. Entre más o menos 30 personas, sí puedes pasarla súper bien para un evento casero, o en la piscina o en la finca donde tú te encuentres, sí puede hacer un gran desempeño. Para hacer una boda en un espacio abierto, en un bosque, perfectamente bien. Y eso es gracias a que si usted tiene la invitación a unos músicos para que le haga el sonido, pues tenemos esta consola que te parecerá muy chistoso que esté encendida, y es la Mackie FX10 Go, que nos sirve como consola a batería recargable. Para mí este es el invento del siglo. Fantástico, puedes hacer tus podcasts, en fin, miles de cosas que vamos a ver más adelante. Si usted desea que hagamos una revisión de esta consola,
Escríbeme en los comentarios. Y al mismo tiempo tenemos el Mackie Showbox, que también lo podemos complementar con esto y aumentar infinitamente el número de canales. Así que sí podemos hacer un evento corporativo, una inauguración. Sí, en lugares apartados es necesario sistemas en los cuales necesitamos energía eléctrica y no la tenemos disponibles. O que no tenemos dinero para un EcoFlow o para estos sistemas o estaciones eléctricas que ya hemos revisado en mi canal. Sí, nos puede servir. La reflexión final. La verdad no tiene prisa y a la mentira le sobran argumentos. Como dije en el principio del video, independientemente de cualquier cosa que no me fuera a gustar de este altavoz, yo la iba a decir. Y lo he hecho siempre con alrededor de todo lo que hemos revisado en mi canal. Y quiero agradecerle que usted haya llegado hasta esta parte del final. La verdad también tiene mucho que ver con la vida personal de cada uno de nosotros. A veces tenemos dificultades en enfrentar situaciones que al decir la verdad nos pondrían en desventaja. La verdad, si tú le apuestas a la honestidad y a la rectitud, con eso sí se puede hacer algo. Pero con la mentira y con dar la espalda, no se puede hacer absolutamente nada y te distancias. La mentira aleja corazones y la verdad los acerca. Y a lo que voy en este momento es que prometí que en el video no me iba a poner a leer el folleto de especificaciones sin cuestionarme si este altavoz realmente sí tiene todas las capacidades que asegura tener. Por eso me tomé el atrevimiento de utilizar instrumentos de precisión y medición de primera calidad y quiero felicitar a Mackie porque realmente sí cumple en su totalidad con las especificaciones y promesas que ofrece este producto. ¿Creen ustedes que estos altavoces de batería recargable van a reemplazar en un futuro de forma definitiva a los altavoces convencionales que funcionan con energía eléctrica? Los leo en los comentarios. Quizás usted tenga curiosidad de ver el video del Mackie Tune Go. Pues lo vamos a ver a continuación si haces clic acá.